Hola queridos amigos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia al programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Nuestros lunes de INADEC, nuestros lunes de catedráticos INADEC, que ya se están haciendo costumbre y que agradecemos infinitamente estas cátedras gratuitas que nos otorgan nuestro claustro profesoral especializado. Como ya les habíamos comentado, nuestros profesores aquí en INADEC son quienes también imparten cátedra en las universidades más prestigiosas, más importantes de nuestro país, y es un orgullo para nosotros cada lunes tenerlos con nosotros por aquí compartiendo temas tan interesantes, tan importantes como el que nos toca el día de hoy. Hoy tenemos, queridos amigos, al doctor Ricardo Arturo Aguilar Orozco. El doctor Ricardo Arturo Aguilar Orozco, médico cirujano egresado de la UNAM, de nuestra gloriosa casa de estudios, licenciado en Derecho también por la UNAM, diplomado en perito médico legista por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México y el Colegio de Médicos Cirujanos Mexiquenses AC, maestría en política criminal, por el posgrado de Acatlán en la UNAM, diplomado en documentos cuestionados en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, también aquí con nosotros, queridos amigos, diplomado en Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo de la Sociedad Mexicana de Juristas y Peritos SC, perito tercero en discordia en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, perito de parte en Medicina Legal, Lesionología, doctor, Sí. Mecánica de lesiones, etcétera, perito de parte en documentos cuestionados, grafoscopía, dactiloscopía, grafología científica, fotografía, docente en medicina forense, enfermería forense, métodos e identificación de criminalística, metodología jurídica, pericial, etcétera. La Facultad de Estudios Superiores de la UNAM en Iztacala, Estado de México y Cuautepec, doctor. Cuautepec y de la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico AC y en la Facultad Judicial de Derecho Tributario AC. También es presidente de la Sociedad Mexicana de Naucalpan AC, vicepresidente del Colegio de Médicos Cirujanos Mexiquenses, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos Mexiquenses y coordinador de asesores jurídicos de la Federación Nacional de Colegios Médicos del 2016 a la fecha. Como pueden ver, queridos amigos, nuestro invitado del día de hoy tiene una trayectoria impresionante. Hemos leído a grosso modo su currículum porque si no nos llevaríamos toda la hora. Como perito especializado del Colegio de Médicos Cirujanos Mexiquenses en las especialidades de ginecología, obstetricia forense, química forense, criminalística, criminología, sistemas de identificación en criminalística, dactiloscopía y fotografía forense, como les había mencionado. Médico legista, metodología jurídico-pericial, documentoscopía, traumatología, tanatología forenses, etcétera. Es un largo etcétera lo que tenemos. Ahorita está impartiendo clase aquí en Insurgentes, en el campus de Insurgentes, doctor, o en donde más. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, en Insurgentes, en la nueva escuela que está en Tlalpan, nos toca también en Nebraska y nos han invitado a participar en el interior de la República también. Los cursos forenses y los foráneos, queridos, los diplomados foráneos, que esto valga la pena hacer, vamos a hacer aquí el anuncio. Si algún empresario, si alguna institución pública necesita el servicio, necesita proveer de toda esta información de capacitación a su gente, a sus empleados, pues puede comunicarse y se dan todos estos cursos en todo el país, ¿verdad, doctor? Sí, nos ha tocado estar en Chihuahua, en Oaxaca, en la Universidad Autónoma Benito Juárez, en La Paz, Baja California Sur. Nos ha tocado también estar en León, Guanajuato, en Irapuato y también en el estado de Hidalgo, en Pachuca, en la ciudad de Pachuca. ¿Cuál es la importancia, doctor? Hablamos de el programa, nos costó un poquito de trabajo. ¿Cómo titulamos un programa cuando abarca tanto? Es tan complicado el mundo forense y al mismo tiempo todo este soporte jurídico que le da también y todo este soporte de peritos que le da al Poder Judicial, a toda la justicia en nuestro país, pues se basa en los dictámenes que elaboran las personalidades, las personas que estudian, se preparan precisamente por ustedes, los especialistas. ¿Qué importancia que conlleva una preparación
una metodología bien cimentada, una preparación fuerte y pues también tiene mucho que ver en qué escuela la estudies, doctor. Claro, sí, muchas gracias, Dele, por su invitación y desde luego quiero comentarle que esta situación de preparación ya se necesita porque ya anteriormente la justicia se impartía fundamentalmente tomando como base más que nada la declaración de parte de un presunto responsable. Así es. Y en la actualidad sabemos que la confesional ha pasado a lugar secundario o terciario y se utiliza sobre todo más que nada la prueba pericial. Así La es. prueba pericial que el instituto ha tenido y las universidades, todas las escuelas, tienen mucho interés en que sea probada lo que la ley dice o lo que sean presupuestos legales para imputar o no imputar un delito a una persona a través de la prueba pericial. Entonces la pericial en todas las áreas de especialidad es ahora la reina de las pruebas desde mi punto de vista. La responsabilidad médica en los colegios de profesionistas. Aquí hablamos de los colegios. Hace poquito teníamos uno de nuestros catedráticos, habían invitados, se hablaba de esta gran responsabilidad y que se debe asumir. La certificación en el determinado momento tuviera que ser colegiada también, doctor. Sí, Delia, en general la certificación es una obligación de todos los profesionistas de todas las áreas, pero en específico derecho y medicina tiene que mantenerse a la vanguardia y la preparación que le damos a través de los colegios y a través de las organizaciones como INADEG es importantísima porque de ahí deviene que tengamos una buena prestación de servicios a la comunidad donde nos desarrollemos y al mismo tiempo se eviten demandas de tipo penal, civil, laboral o administrativo en contra de médicos o de abogados inclusive también. Este tipo de cosas son necesarias cada vez más establecer como premisa que es indispensable establecer este tipo de docencia y de enseñanza a todo el país para que se eviten esos fenómenos. La preparación minuciosa, las bases firmes, el preparar un perito que tenga que pararse frente a quienes están siendo juzgados, frente al juez, en un juicio oral en estos momentos, ahora con el nuevo sistema de justicia en nuestro país. ¿Qué importancia requiere esta preparación completa, no nada más del conocimiento, sino también incluso de oratoria, de argumentación, de toda esta parte, porque pararse frente a alguien más no es fácil, y si no tengo la preparación adecuada, no solamente quedo mal yo como profesional o como perito, sino la institución de donde fui yo egresado, ¿no? Claro, de hecho le decimos a los alumnos que están en los cursos, pues que tienen que perder el pánico escénico, a veces la cámara de televisión Sí. También nos pone ante cierto grado de presión emocional. Claro. Y cuando llega uno a un recinto judicial en el nuevo sistema acusatorio, debemos de tener conciencia de que la persona que lleva más conocimientos respecto de una prueba pericial es el perito que va a informar. Así Y el juez, aunque es el perito de peritos de acuerdo a la ley, pues no las sabe todas consigo, tiene que tener asesoría por parte de los peritos, para eso echa mano de ellos. Entonces no tenemos por qué asustarnos de tal cosa, al contrario, la persona que llega con mayor preparación sobre un asunto, pues es el perito precisamente, y desde luego ministerios públicos y abogados tienen que ocupar necesariamente estos conocimientos para probar su dicho. El perito especializado, porque no puede ser un perito Claro. todólogo, por eso es cada uno en especialización. En el marco de la medicina y esta conjunción que se hace jurídico, el derecho sanitario, el derecho médico, el tener que echar mano de peritos para soportar el dicho, sea así que sea del fiscal o sea del defensor, la importancia que requiere. Doctor, ¿cuál es la estadística más grande? ¿Cuál peritajes enfocados en estas ramas son los que más demanda tienen, por llamarlo de una forma? Bueno, en general los de los delitos sexuales y los de homicidio y lesiones, que serían los que, como ustedes saben, en todo el país están causando una gran cantidad de problemas a la ley para poder siquiera prevenir los delitos, que es lo que buscamos. La idea sería prevención de los delitos, pero principalmente lo que sucede en este caso es que tenemos que probar a través de una prueba pericial, pues que un hecho es o que un hecho no es, y esto es indispensable hacerlo por medio de una prueba pericial fundamentada y motivada. Y al menos, por lo menos, toda persona, aún los malos, tienen derecho a que un perito
un abogado los defienda. Y si no, la ley dice que el Estado le pondrá un abogado defensor en caso que no tuviera para pagarlo. Pero significa ello que nosotros tenemos necesariamente que echar mano de los conocimientos periciales para poder apoyar a esa gente y llevar la verdad legal, la verdad científica primero, para que el juez la transforme en verdad legal y sea el que dice la última palabra. La importancia también de un perito, hablando de estos temas tan específicos, ¿qué preparación debe tener alguien que tenga la intención de estudiar un diplomado para convertirse en perito, o de estudiar curso, o de estudiar o especializarse? ¿Qué preparación debe traer con antelación? ¿Debe traer ya algún conocimiento sobre medicina, o no sé, para el público en general que nos está mirando, diga, bueno, yo quiero hacerme perito, perito en medicina, o quiero tomar el diplomado de responsabilidad civil y médica? ¿Qué preparación debo de traer en la antesala? La máxima posible. Sabemos que las escuelas de medicina preparan al médico en las bases estructurales de toda la carrera. En general, un perito en medicina legal o en medicina forense puede y debe tener una gran cantidad de conocimientos de todas las especialidades del ámbito médico. No quiere decir que sea especialista en todas las ramas, pero sí que desde el punto de vista legal las pueda manejar e integrar a base de sus conocimientos, estos conocimientos a favor de que la gente reciba una asesoría adecuada y los jueces se les ilustre para poder mejor proveer a la impartición de justicia. Es lo que es deseable. Es lo que es deseable. Por aquí tenemos, hablando de Insurgentes, que es donde estamos nosotros, queridos amigos, aquí en Insurgentes Sur 623, el campus de Insurgentes, un perito en enfermería forense. ¿A qué se refiere esto, más o menos? La enfermería es cada vez una disciplina que se considera ya una profesión completa. Ya no es la enfermera que antes era la auxiliar nada más del doctor y cualquier persona se podía habilitar como enfermera, ¿no? Ahora requiere estudios profundos, anatómicos, de fisiología, de farmacología, de todas las especialidades de la medicina y se está profesionalizando. Por lógica, eso trae como consecuencia que también exista demandas en contra del personal de enfermería. Y cuando una persona en un quirófano es acusada de un daño, por haber dejado un instrumento, una gasa, una compresa, la mala praxis que se conoce, pues tiene que acudir todo el equipo quirúrgico, comenzando con el jefe de cirugía, que es el cirujano que está llevando a cabo las acciones como jefe en ese momento. Pero está el primer ayudante, el segundo ayudante, la enfermera instrumentista, la enfermera circulante, y a veces se tiene que recargar esa responsabilidad no en el anestesiólogo, sino en la enfermera circulante, porque no le dio el recuento de gasas y compresas al médico, y entonces en ella recae eso. Por tal motivo se están preparando enfermeras forenses con el objeto de que se sepan defender y sepan argumentar y tengan el ánimo y sobre todo la presencia de valor que se requiere en cada caso para enfrentar a la autoridad sin temor, sobre todo si saben que tienen la razón. Así es. Por aquí tenemos, doctor, los martes de salud y justicia. Tenemos en INADEC, en todos los programas que hacemos todos los días. El día de mañana vamos a tener por aquí al licenciado Daniel Osvaldo Rojas López, que es quien lleva esta parte, el defender casi a los médicos, porque nos vamos un poquito hacia allá. Como que en algún momento incluso se ha tenido que trabajar con medicina defensiva, aunque no todos los médicos acepten que trabajen con medicina defensiva. ¿A qué momento llegamos a esta situación? Cuando se confronta la parte jurídica, judicial y el médico tiene que trabajar en esta difícil situación a veces, ¿no? No se habla mucho de esta parte, pero influye también el tener el conocimiento adecuado. Desde luego, fíjese que es bien importante esto que menciona, porque el médico tiene que dar cumplimiento cabalmente a reglamentos que establece la praxis médica. Primero que nada, nunca podemos intervenir a una persona si no tenemos un consentimiento bajo información. Así es. Que ese es un documento que nos está protegiendo a todos. No solamente es un contrato de prestación de servicios de una institución hacia un paciente, sino que además también es un documento que va a permitir establecer cuáles son mis límites como médico para poder actuar en cada caso. Y esos límites los tengo que conocer porque tengo que saber y conocer las normas oficiales mexicanas, sobre todo la norma 004 del expediente clínico, donde el primer documento que se maneja es precisamente el consentimiento bajo información. Y ese consentimiento bajo información es vital porque de eso depende que una persona no exceda en sus funciones y no caiga necesariamente en intención de dañar a alguien.
los delitos médicos o son dolosos o son culposos. Buscamos que sean siempre culposos a través del consentimiento bajo información. Pero en general el acto médico siempre debe ser culposo. Es doloso cuando uno tiene la intención de dañar a alguien, que quiere uno herirlo con un cuchillo, con un arma, es la intención de dañar, pero cuando estamos actuando con un cuchillo, que es un arma blanca, para abrir el cuerpo, es una situación muy diferente. Un contexto muy diferente. Así es. El juramento hipocrático ahí entra de primero, ¿no? Claro. La ética, la deontología, es un caso, un contexto completamente diferente. Así es. Doctor, cuando estos consentimientos informados, nos referían por ahí, ¿hay alguno que es como el general? Vamos, cuando llegas a un hospital y te internas y en ese momento entras, firmas y demás. Pero dependiendo de las diferentes operaciones o manipulaciones que tuvieras que requerir en tu cuerpo, cada uno tendría que ser un consentimiento muy aparte, sea del enfermo o sea del responsable, tutor del enfermo. Sí, el responsable, padre, tutor o esposo, esposa, familiar responsable, tiene que suscribir el documento junto con el paciente en el que autoriza que realmente le hagan tal o cual acto médico. Porque es muy frecuente que dice uno, ya firmaron los documentos de acceso al hospital, perdón, pero si voy a hacer una operación, es una operación de glándula mamaria, y la señora nos dijo antes de la operación, ¿sabe qué? No quiero que me ampute un seno, no quiero que me haga una mastectomía radical, quiero que nada más me quite el tumor, y si es malo, me cierra y me deja. Y la familia dice, el esposo, no, yo quiero que mi esposa sobreviva y por favor, quítele la glándula completa. Si esa paciente al despertar de la anestesia se enoja, se va a dar cuenta, primero va a tener una depresión tremenda. Segundo lugar, es capaz de demandar al marido y a la institución y al médico que violó la orden que ella dio. Porque en su cuerpo de cada uno no puede mandar nadie. Así es. Y esa situación se debe de respetar. Entonces, momento a momento, en una historia clínica puede haber hasta 20 consentimientos bajo información de cada acto que se tenga que realizar en lo individual. Y siempre que esto va a ser cambiante, porque tenemos un programa de acción para internar a un paciente, pero esto cambia momento a momento de acuerdo a la gravedad de la enfermedad o de acuerdo a la evolución de la misma. Porque en algún momento yo puedo estar consciente aún y puedo firmar y puedo decidir, pero si en el transcurso de la operación o en el mismo quirófano algo sucede que tengan que intervenirme de una forma diferente, tienen que tener un consentimiento del responsable de mí como paciente, porque yo estoy sedada, porque no estoy completamente facultada para volver a firmar y decidir sobre el nuevo proceso que van a iniciar en mi cuerpo. Así es. Esto es muy importante, querido doctor, gracias por aclarárnoslo. La gente debemos enterarnos, el común debemos, la sociedad civil debemos enterarnos, porque a veces nada más firmamos el papel, el primero que nos dan, y creemos que ya, o muchas veces con ese se utiliza para hacer todo. Y se ha llegado incluso, por ahí hay un caso muy sonado en el ININ, hablamos de la joya de la corona, donde con consentimientos primarios informados como esto, incluso se hicieron experimentos en cerebros, hablamos de mexicanos. Son cuestiones bien difíciles y bien complicadas, pero que fue también por no tener la información como mexicanos, como pacientes o incluso también como los mismos doctores. ¿Puede suceder que por omisión algún médico o alguna enfermera incurre en un acto de estos? Sí, desgraciadamente los delitos son de dos tipos, por acción, por un actuar en contra de la salud o de la vida de un paciente, o por omisión, por no hacer nada, por no, a pesar de que me estoy dando cuenta que se van a hacer unas acciones que no estaban autorizadas, permito que las estén realizando. Entonces es delito por acción o por omisión. Y entonces es y la premisa aquella que el ignorar las leyes no te exime de la culpa, ¿verdad? Así entonces la ignorancia también tiene sus consecuencias. Claro. Más hablando de la vida de un paciente. Por eso estamos interesados en los colegios, que se le dé preparación al médico en todos estos temas. Estamos manejando mucho lo de responsabilidades médicas en el ámbito penal, civil, laboral y administrativo fundamentalmente. Esto tiene por objeto que el médico sepa hasta dónde son sus límites, que los conozca lo más precisamente posible y que además también tenga un arma, una herramienta más que un arma, porque no vamos a matar a nadie, claro. Solamente vamos a defender un punto de vista. Pero si es un arma para defenderme en dado caso
de que ahora es muy fácil, incluso por ahí ya se está incrementando estas demandas por mala praxis y pareciera que se está convirtiendo en un auge, en un boom Ujú. entre abogados, que esa es otra cuestión y Sí. hay ética que va de por medio y ya son palabras mayores. Pero hasta dónde, doctor, también los doctores mismos, los enfermeros, las enfermeras, los paramédicos debieran tomar estos diplomados o cursos en una actualización continua para saber tanto los pros y los contras en situaciones como estas, hablando de jurídicamente. Es determinante que la gente, sobre todo en el campo de la medicina, esté cada vez más enterado que tiene que tomar cursos para prepararse, para mantener actualizados no solo sus conocimientos, sino hacer medicina preventiva. Es parte de la medicina preventiva que no dañemos a nadie. Es parte de la medicina preventiva que les tengamos la información al médico o a la enfermera, pues lo más extractada posible, porque su área, que es ciencia médica, no es ciencia jurídica. Y entonces lo que usted dijo hace unos instantes, que la ignorancia de la ley no es cosa de su cumplimiento, es una cosa bien cierta. Entonces, que yo digo, es que yo no sabía, lo siento, usted es médico y tiene que consultar el diario oficial de la Federación y ver cada semana los encabezados al menos de lo que atañe con su ejercicio profesional. Por lo menos leer los títulos, ya no digo que se meta a leer toda la normatividad. Tan es así que estamos preparando actualmente ya algunos compañeros que ya se metieron a la carrera de Derecho, son médicos y están en Derecho, son enfermeras y ya entraron a la carrera de Derecho. No es tanto por la medicina a la defensiva, sino para que entiendan el lenguaje que la ley maneja. Si nos apegamos a la ley, estamos del lado bueno. Si me apego o me pongo en contra de la ley, voy a tener funestos resultados. Términos tan especializados, hablando de leyes y hablando de medicina, pues también tiene su chiste. Hablábamos hace poquito sobre el derecho sanitario o el derecho médico, que también no todos los juristas lo dominan, tienen sus especialidades, pero sí tenemos que buscar el empaparnos un poco más ahora sobre esas situaciones que referimos de mala praxis y demás, que se están dando y se están incrementando las estadísticas mucho más en nuestro país, doctor. Sí, definitivamente esto es necesario. La educación médica continua abarca los conceptos de derecho fundamentales, al menos saber que nadie está obligado a lo imposible, que el que puede lo más puede lo menos, en fin, principios generales de derecho que se tienen que dominar, por lo menos conocerlos para saber qué es lo que voy a hacer, hasta dónde llegan mis límites y no transgredir esos límites. Sobre todo, lo que yo no sé hacer, tengo que ser, vamos a decir, humilde en el momento que voy a decidir que yo no lo puedo realizar, que tiene que venir otra persona con mayor competencia a realizarlo. Y ello hace que prevengamos los funestos resultados de una muerte o de lesiones graves que dejan a una persona incapacitada de por vida. Esta es parte de la preparación médica y la preparación del abogado. Y no fomentar la cultura de la demanda, porque en Estados Unidos, pues las cifras para una póliza de seguro de un ginecobstetra o de un cirujano están elevadísimas. En México no. Afortunadamente en México existen instancias muy importantes que son sobre todo Comisión de Arbitraje Médico, Ajá, que a mucha gente la famosa CONAME. que la famosa CONAMED, que a mucha gente no le pareció la presencia Ajá. de tal institución, pero es que los colegios dentro de nuestras atribuciones tenemos una parte que dice vigilar que el ejercicio médico se realice en el más alto plano legal, leal y moral, y que además sirva uno de árbitro cuando hay conflictos en la relación médico-paciente. Eso lo ignorábamos hace algunos años y en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León se creó la Comisión de Arbitraje Médico. ¿Por qué? Porque éramos omisos, no habíamos puesto esa objetividad de ver que hay una norma ya preexistente que habla que los colegios somos los que tenemos que vigilar la relación médico-paciente para evitar daño al paciente y evitar las demandas. Y eso es indispensable. Buscando el estándar internacional, porque bueno, a veces en el derecho comparado o en otras situaciones buscamos abrevar del extranjero, pero pues también estas cosas deberíamos buscar del extranjero. Ahí parece que estamos muy rezagados en esas materias en nuestro país. De repente, hace poco hablábamos sobre estas cuestiones y tenemos 20, 25 años en rezago en esa materia, doctor. ¿Qué podemos hacer? ¿Se puede hacer desde la política pública algo al respecto?
Sí, de hecho, la maestría en política criminal, en la que Ajá. yo soy egresado, Así es. la idea que tiene es esa, conjugar el área del trabajo del médico con Ujú. el del abogado y a través de ello lograr que haya políticas públicas adecuadas. Pero la política pública que es más sana, pues es la que menos daño ocasiona a la población y sobre todo que también al médico pues no lo estigmaticen y que sea metido a prisión por cualquier cosa. Buscamos la desincriminación del acto médico como una medida, en el sentido de que todo acto puede tener una repercusión en la salud de una persona, pero si es una situación negativa, pues esto la ley lo ha transformado a través de medidas que publicó Enrique Peña Nieto en su gobierno, Ajá. en el cual dijo, bueno, son 8 delitos importantes que ameritan prisión Ajá. y los demás delitos pueden llegar a un arreglo en el cual se pague la reparación del daño. A veces pues lo que es irreparable es la pérdida de la vida, pero de alguna manera la familia o las personas que son perjudicados por esta situación tienen que necesariamente pagar o recibir un dinero a cambio de lo que ya desgraciadamente no se va a poder subsanar. Es un daño que hay que reparar, es la reparación del daño. La reparación del daño en la víctima, pero está la otra situación también, doctor querido. Nos vemos la parte civil, pero hemos hablado también por aquí en este programa del síndrome de Sócrates forense, hablando de los médicos, que es esa parte que no se reconoce, que no se ve y que es ese daño moral, físico, patrimonial y demás, que también se le hace a los médicos en una situación hablando de juicios de mala praxis. Claro, definitivamente todas esas cosas se tienen que considerar y por esa razón buscamos, como le digo, en Cámara de Senadores estamos haciendo la búsqueda de una iniciativa para que se baje la penalización en todo el país, a que todos los médicos alcancen el beneficio de fianza, reparación del daño y multa. No queremos que les quiten los delitos de encima. El ser médico no quiere decir que tengamos autorización 007 para matar, tipo Sí. James Bond, de ninguna manera. Solamente que se pague lo que se tiene que pagar, que se haga el proceso que se tiene que hacer, pero que el médico lo siga en libertad, porque no se va a dar a la fuga. Generalmente tiene una fuente de trabajo, tiene una familia, es estable socialmente, no se va a ir al extranjero como políticos que se dan a la fuga, ¿no? Claro. No es una situación diferente. Aquí el médico tiene arraigo social y entonces ese médico se mantiene en su lugar de ejercicio profesional y no va a ser motivo que se le persiga. Reparación del daño, multa y el proceso, como dicen, el debido proceso. Actualmente se maneja ese concepto. Así es. Así es. Doctor, aquí tocaba la parte de la legislación. ¿Qué tanta falta hace el aprender o saber legislar en nuestro país en temas tan específicos, tan especiales, como hablando de derecho médico o de temas jurídicos, médico-legales? Pareciera que no tenemos todavía la capacitación adecuada. Necesitamos una comisión fuerte, con una preparación adecuada para poder hacer iniciativas reales de lo que necesita nuestro país, porque de repente por ahí vemos iniciativas de ley promulgadas por nuestros senadores o nuestros diputados y parece, perdónenme, pero parece que están hechas con las patas y dicen, no es lo que necesitamos nuestro país. Teniendo un rezago de más de 20 años en este rubro, necesitamos legislación vigente y acorde a lo que es al acontecer mundial, sobre todo con la tecnología que va a pasos agigantados, ¿no? Claro, estamos buscando ahorita la colegiación universal en todas las profesiones, que todas las profesiones tengan colegiación, que estén colegiados, para que esos colegios se encarguen de vigilar el ejercicio profesional de sus agremiados. En segundo lugar, estamos buscando que se le baje o se haga la desincriminación del acto médico, a meter a todos los delitos que comete un médico en el ejercicio de su profesión como delitos culposos y nunca como delitos dolosos. Estamos buscando de igual manera que la legislación también tome en consideración pues que haya organizaciones médicas que certifiquen a sus pares. Estamos buscando la educación médica continua, estamos buscando que haya convenios entre todos los interesados sociales para que estos convenios repercutan en la preparación mejor de los médicos y que se le informe a los pacientes de sus derechos y sus obligaciones. No solamente tienen derechos, también tienen obligaciones pacientes y médicos.
Todo eso lo estamos buscando a nivel de Cámara de Senadores y hemos hecho algunas propuestas de iniciativas de ley que nos han hecho favor de escuchar y ser escuchadas en la Cuarta Transformación, ahí en la Cámara de Senadores. Estamos buscando eso y sobre todo pues que tengamos también la certificación obligatoria de los médicos, pero no por la Secretaría de Educación Pública, Claro. sino la certificación por parte de los pares, que son los mismos médicos, que somos los que mejor conocemos a quién está ejerciendo la medicina bien o quién la está ejerciendo mal. La bioética. La doctor. bioética médica. La bioética médica que debe de estar presente en cada uno de los hospitales de nuestro país. Debe de haber un consejo de bioética precisamente previendo todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Así es. Para el público en general, doctor, el colegiado universal, ¿a qué se refiere? Porque recuerde que nos ven en todos lados y no todos entienden a veces los términos jurídicos o médicos. ¿A qué se referiría esto, un colegiado universal? El colegio entonces es un organismo que va a estar cuidando que el ejercicio profesional de su rama que sea, se ejercite dentro de lo mejor posible, con la mejor calidad, con la mejor tecnología, con lo más reciente en preparación. Esa es la idea principal. Y entonces nos da pena que mejor se asocian grupos de comerciantes, grupos de colectivos, grupos de comerciantes en el metro, que tienen asociaciones y agrupaciones que defienden. Hasta de vagoneros. Hasta de vagoneros. O sea, es increíble, pero hasta de vagoneros ya tienen grupos, ¿no? Exacto, que Ajá. defienden sus intereses. Así es. Y en este caso, en el caso de los médicos o de todos los profesionistas, somos omisos. Eso no debe ser. El profesionista, desgraciadamente, se sigue por aquel precepto que Hobbes dijo algún día: Ajá. el hombre es el lobo del hombre. Entonces, es cierto, el médico es el lobo del médico, el abogado es el lobo del abogado, etcétera. Eso no procede en un mundo contemporáneo donde tenemos que vivir socialmente con nuestros pares. Nos guste o no nos guste, no lo sabemos todo. No Así somos es. conocedores del saber universal y por tal motivo tenemos que saber que los demás médicos también tienen sus conocimientos, deben ser respetados y no debemos agredirnos unos con otros. La colegiación busca eso, que haya una integración de intereses académicos, de preparación, de docencia, de actividades médicas, de actividades hospitalarias, que son indispensables que se lleven a cabo en un alto plano moral y legal, para que no transgredamos leyes y que seamos conocedores de las normas oficiales mexicanas, que muchos médicos son omisos porque dicen, bueno, es una norma internacional que me vienen a poner. Pero si México suscribió primero un tratado de libre comercio y ahora un tratado reformado, en el cual tenemos compromiso con todo, desde Estados Unidos, Canadá y México, tenemos un tratado. Ese tratado se tiene que tratar de unificar, para eso se llama tratado. Tratamos de unificar criterios, no solamente en comercio, en intercambio comercial, sino en intercambio de información, intercambio profesional, intercambio de bienes y servicios que son indispensables. Si eso lo logramos es a través de la colegiación. La colegiación busca eso y que no estemos desunidos, que estemos unidos y fortalecidos como grupo. Aparte, no nada más es el TLC o el TEMEC ahora, estamos inmersos en el 1000, porque en México estamos en todos los tratados, en todos los convenios, hacemos por todos lados, que algunos reditúan más que otros, perfecto, pero sí nos dice, esta fortaleza que le daría a este grupo en específico, el tener la colegiación, el estar certificados, el adherirse, ¿no? El sumarse y no restar, porque a veces esas individualidades son los que restan en nuestro país. Así es. La responsabilidad civil y penal médica. Estamos hablando de un diplomado de esta naturaleza, ¿a quién va enfocado, doctor? Precisamente, primero que nada, los profesionales, porque es a los que tenemos que hacer es que entre en su cabecita la idea que tenemos una responsabilidad que puede devenir en un acto jurídico en contra de nosotros. ¿Aquí serían abogados y médicos? Sí, de hecho, abogados, médicos y los usuarios y prestadores de servicios, todos deberían entrar a este tipo de cursos. Ajá. ¿Por qué razón? Porque comprenderíamos lo que nos ha separado a la sociedad, a unos de otros, que no tenemos un campo diferente, estamos en el mismo país, somos ciudadanos de nuestro México y por tal motivo todos estamos interesados en que las cosas vayan bien, no que vayan en retroceso. Un curso como este le serviría
A nivel gerencial, hablamos de empresas, hay unos consorcios impresionantes, pero no tienen ni idea de lo que sucede. Cualquier detalle, hablando de cuestiones de responsabilidad civil y penal médica, pues sucede en todas las empresas. ¿Un curso como este les serviría a ellos también? A toda la sociedad en general, pero lógicamente que los prestadores de servicios serían los principalmente A veces ahí nos beneficiados. enfocamos. Sí, porque primero que nada hay que decirles, mira, te metes al mundo penal, pues vas a tener una sanción que puede ser privativa de la libertad, y los delitos son así y así, tienen una penalidad mínima y una máxima, que sumadas nos dan una media aritmética. La media aritmética generalmente en todo el país siempre es a menos de 5 años y por lo tanto alcanzas el beneficio de libertad bajo fianza. Pero si no lo entienden, pues nada más les dicen, vas a ir a prisión y tienes 5 años de prisión o 7 años de prisión porque cometiste un ilícito y no lo comprenden, se ponen en estado de pánico y eso no es bueno para nadie. El síndrome de Sócrates forense que Exacto. mencionábamos, ¿no? Así Que es. puede repercutir y puede acabar incluso con la carrera de un profesional de la salud. Claro. En el diplomado de responsabilidad civil y penal médica nos hablan de usuario de sanidad y el profesionista o incumplimiento del contrato y sus consecuencias jurídicas. Algo como eso obviamente viene desglosado en diferentes módulos Claro. y todo por profesionales de la trayectoria de usted, querido mío. ¿Qué aparte, qué más podemos recibir? ¿Cómo ha notado usted en esta experiencia a lo largo de los años, cómo recibe a alguien, aunque ya sea profesional, en cualquiera de los ámbitos que mencionamos, al término, cuando empieza y al término de un diplomado de esta naturaleza? Bueno, en el diplomado de esta naturaleza, la principal comprensión es que si bien el ámbito penal es temible, porque ya que nos digan que nos van a meter a prisión, nos pone en estado de angustia, pero por el lado del derecho civil nos puede ser muy costoso, puede costar hasta millones. Tenemos una sanción a un médico en el estado que fue de 8 millones de pesos después de que sale la sentencia. ¿Y se supone que no hay tope o en algunas entidades federativas sí hay tope para resarcir daños? De hecho, el daño se clasifica en dos, en daño físico y en daño moral. El daño físico más o menos se repara conforme a la Ley Federal del Trabajo, pero el daño moral puede ser demasiado elevado el costo, que en derecho penal se sigue tomando como base la Ley Federal del Trabajo, que tiene bajos costos. En cambio, en derecho civil se puede ir a millones. ¿Y con la reforma que hubo en la Ley Federal del Trabajo no afectó en absoluto todo lo que venía antes? No, de hecho, la Ley Federal del Trabajo en sus artículos, sobre todo 514, 513 y otros más que son de importancia, clasifican las lesiones y dicen cuánto valen en perfecto. porcentajes para establecer si tiene o no derecho a una, vamos a decir, indemnización, aparte de una pensión, etcétera. Es lo que busca la Ley Federal del Trabajo, no tanto poner en cifras millonarias las cuantías. Como muchas veces los simples mortales pensamos, que no entendemos muy bien cómo suceden esas cosas. Exacto, no, está limitado. Ajá. En la Ley Federal del Trabajo está limitado y si nos apegamos a esa legislación, que es la única que tiene cuánto vale cada lesión, pues es una cosa más o menos razonable. Cualquier persona casi lo puede pagar. Casi, digo, Casi. No siempre. Aunque por ahí hay sus excepciones y algunos ni siquiera se les hace la justicia ni pronta ni expedita, ni siquiera a la mitad. Hablando del daño, doctor, aquí dice clases de daños, diversos conceptos de daño, daño objetivo patrimonial, diversos conceptos, elementos normativos, tesis aplicables, lucro cesante, muerte, ganancias que se pierden, incapacidad permanente. Les leo un poquito de los módulos, de las partes en los que se desgrana todos estos módulos, queridos, y para entender un poquito. Daños punitivos, elementos normativos, todo esto son ya cuestiones muy específicas, doctor. Así es. Esto es para diplomados. Ya en maestrías o demás, ahí en la especialidad, todavía es mucho más allá, mucho más preparación. Claro. ¿Qué podemos esperar ya en una maestría, doctor? Pues en una maestría tenemos que esperar que ya se meta en forma más especializada a un campo de la medicina y del derecho que la estamos queriendo emparentar a través de estos tipos de cursos. Ajá. Se trata de buscar que haya conocimiento por parte de lo que es lo legal y lo que es lo médico. Hasta dónde llegan mis límites, como dicen, o cualquiera lo intuye. Mis límites llegan hasta donde empiezan los de la siguiente persona. Por supuesto. Entonces yo tengo que saber hasta qué punto voy a llegar y esta información nos es de esa utilidad.
¿Cómo podemos llegar a conocer, a analizar, a aprender? Todavía hay muchos profesionales que metodología no lo tomaron como clase cimiento, ¿no? Que deberíamos aprender empezando por ahí. La metodología como primicia en cualquiera de las carreras, ¿qué tan importante es? Hablando de lo que nos atañe el día de hoy, doctor. Bueno, la metodología en concreto se trata fundamentalmente de preparar a la gente en el ámbito pericial. Más que nada es eso, porque si nosotros tenemos gente que sepa y que conozca la materia pericial, saben bien cómo defender a sus pares y también sabrían cómo defenderse a sí mismos. Entonces, metodología es la base de cualquier disciplina, porque vamos a ver que el método científico se va a llevar a cabo a través de metodología. Nosotros vamos a hacer un método para hacer un libro, para hacer una revista, para hacer un boletín, vamos a tener también la estructura de cómo hacer un informe pericial, de cómo hacer una tesis de licenciatura o de maestría o de doctorado. Todo eso lo enseña la metodología. La metodología es una materia universal que nos sirve para todo. Si yo quiero escribir un libro y lo quiero hacer en prosa, lo quiero hacer, no hago verso, pero lo quiero hacer en prosa, lo quiero hacer en otro tipo de novela o cuento, todo tiene un reglamento. Ese reglamento se llama metodología. Entonces, en todo hay un método, y el método científico, bueno, desde el siglo XVII René Descartes dejó los principios básicos del método científico y que no se han podido rebatir porque siguen vigentes en pleno siglo XXI. Y abarca toda la parte que nos toca, en la parte jurídica y en la parte médica. Descartes sigue llevando punta de lanza, como dicen, nos guste o no, a veces terminamos queriendo rebatir sus puntos y pues es casi tarea imposible hasta la fecha. ¿Qué más nos puede abonar, doctor, en esta situación? Hablando ya de maestrías o hablando de los diplomados, sobre toda la parte que le toca a usted como profesional aquí en INADEC compartir con nosotros. Hay más diplomados, aparte del que mencionamos de perito en enfermería y enfermería forense y el de responsabilidad civil y penal jurídica. Sí, hay responsabilidades médicas a nivel global, que sería civil, penal, laboral y administrativo, porque cada una tiene su connotación. Hay gente que está en su institución, por ejemplo, el ISSSTE, el Seguro Social, las Fuerzas Armadas, Pemex, y adentro de ese lugar se le presenta un problema. Y la gente, en vez de ir a demandar penal o civilmente, lo demandan ante su propia autoridad del hospital o del grupo de hospitales donde trabaja. Esa responsabilidad administrativa es muy diferente a la responsabilidad penal igual a civil. Tiene su connotación y tiene su propia metodología. Su metodología de la investigación apropiada para el derecho administrativo, para el derecho laboral. En materia laboral, pues lo que se busca es precisamente defender a la parte débil, que sería el trabajador. El patrón sería la parte, vamos a decir, fuerte, el que tiene el capital. Pero hay veces que los tenemos que defender a un trabajador en contra del ISSSTE o del Seguro Social, porque son los que otorgan las pensiones. Exacto, y de repente son estas luchas parecieran de David contra Goliat, ¿no? Son muy complicadas, son muy difíciles, y entonces ahí ya es una especialización adecuada a cada una de estos ramales o vertientes que van necesitando. Entonces, como la invitación que le hacía al principio, cualquier empresa puede solicitar estos diplomados para capacitar a su personal y demás, y se puede hacer un diplomado específico para los requerimientos que tiene cada una de las empresas o instituciones. Sí, se debería hacer en ese sentido. Yo creo que la capacitación es importante. Un ejemplo, nos llamaban a Baja California Sur, la Policía Federal, que en ese entonces era la que tenía el dominio de la situación. Esto lo estoy comentando hace 7 años. Y entonces en Baja California, el Poder Judicial de allá nos llamó para que pudiéramos nosotros dar cursos de periciales en grafoscopía, en documentos cuestionados, en fotografía forense, en diversas áreas que son importantes, porque la gente que están preparando como ya policía científica, pues se les está dando un realce importante, que sepan cómo llegar a un lugar donde pasó un hecho criminal, sepan conservar indicios, evidencias, pruebas. El primer respondiente, de repente se puso de moda estas palabras conjuntas, el primer respondiente, pero no todos alcanzamos a entender de qué se trata. Y aquí le suplicaría, doctor, de verdad, para nuestros compañeros de los medios, porque sé que nos siguen y nos buscan por ahí, que les explicara, porque a veces este sesgo mediático que utilizamos y para sonar
sonar más preparados, utilizamos términos jurídicos o términos médicos, pero a veces van fuera de contexto y eso también tergiversa la información que le estamos dando al público en general. Entonces, el primer respondiente, ¿qué abarcaría un poco hablando de este tema? En general, en un lugar donde se cometió un hecho criminal, donde hay un cadáver o donde hay lesiones o hubo homicidios, etcétera, la primera autoridad que llegue al lugar tiene que tener la preparación suficiente para preservar la escena del crimen. Tiene que llegar a rodear con los marcadores o con las cintas especiales de la Procuraduría. La famosa cadena de custodia. Establece en todo, porque dentro de esto va la cadena de custodia, Ajá. que no haya indicios, evidencia o pruebas que se pierdan, porque anteriormente llegaba un ambulante, por decir algo, que ya es en cierta forma una autoridad médica. Llega a un lugar y primero le quitaba la cartera, las pulseras, las alhajas a la gente muerta y después se ponía a averiguar. Eso se trata de evitar a través de la figura del primer respondiente. Ajá. Que llegue una persona al sitio donde se cometió el delito y guarde y preserve todo y tome fotografías, haga los linderos de la zona donde no se va a acercar más gente, evite que se pierdan todos los indicios, evidencias y pruebas, casquillos, balas, ojivas, armas, dinero, alhajas. Entonces, antes se esperaba que llegara el Ministerio Público. Los policías nada más cerraban el lugar, que no pasara la gente. Es todo lo que hacían. Ahora no, si el Ministerio Público, hubo un atropellado en Calzada de Tlalpan y está lleno de gente, el Ministerio Público más cercano y no puede acudir pronto, va a pasar 5 horas el tráfico embotellado, porque no va una autoridad a dar fe del cadáver y que se hagan movimientos o de las armas o de lo que pasó en un lugar, porque no hay un primer respondiente. Eso se busca evitar a través de esa figura del primer respondiente, que sea una autoridad y que la autoridad, aunque sea un policía humilde aparentemente, ya tenga preparación. La preparación adecuada. Adecuadamente, sí. Hablaba de esto, acaba de pasar 15 días, tendrá máximo, que atropellaron por aquí en San Jerónimo a una mujer, desde muy temprano, como que iba a correr. Habían pasado casi 5 horas y ahí sigue el cuerpo porque todavía nadie había llegado a hacer levantamiento, a checar a los indicios, a todo esto que dice, no había nadie más. Y mientras, ¿cómo se preserva la zona si ahora nos da por llegar con el celular, hacer labor periodística por todos lados? O también esa preparación que nos dice, también sería adecuada, y esto va para los medios, reporteros, periodistas y demás, que supieran hasta dónde sí puedo llegar y hasta dónde no, porque a veces este afán de rating nos obliga a traspasar las vallas o cometer imprudencias y incluso ser copartícipes de un crimen pudiéramos llegar, ¿no? Así es. Pero no tenemos conocimiento de ello y andamos enlodando, ensuciando una escena incluso de un crimen. Estas diplomados serían también buenos para nuestros compañeros periodistas. Por supuesto, los periodistas en este caso que llegan a veces primero que nadie. Exacto. Porque están en helicóptero, Ajá. Están en moto, están en radiopatrulla, están en varios vehículos de rápida y están conectados acceso. Más rápido que con los ministerios públicos. Exacto. Perdón, pero a veces pareciera así, ¿verdad? Así es. Entonces necesitaríamos culminar a nuestros compañeros reporteros, a los dueños de los medios sobre todo, que son los que tendrían que pagar estos cursos para que su personal tenga una visión y tenga un conocimiento más allá, claro. y que al mismo tiempo abone a la justicia de nuestro país. ¿Ayudaría en eso? Sí, desde luego, el primer respondiente tendría que prepararse a la gente en materia de lo que fuera posible, pero sobre todo pues gente que tiene la preparación y el conocimiento. ¿Y cómo vamos a darle preparación y conocimiento a la gente si nadie quiere asumir una responsabilidad? Llega una persona a un lugar de un hecho criminal y ve y ya vámonos de aquí porque nos van a detener aquí, que estamos ahí de mirones. Nos van a inculpar a nosotros. Nos van a echar la culpa o nos va a pasar algo, ¿no? Esa situación se puede vencer a través de cursos y lo que sea necesario que se le imparta a la gente para que tenga a bien tener esa información que es necesaria. La desconfianza que tenemos en el Poder Judicial, doctor, no es de gratis, nos han llevado un poco hacia allá. ¿Cómo podríamos erradicarla? ¿Cómo podríamos empezar a ayudar la prevención del delito también y no lo que sucede, como siempre, pareciera que hasta que el niño se ahogó queremos tapar los pozos? Eso, el correctivo y no preventivo en nuestro país. ¿Cómo podemos cambiarlo? Pues a base de preparación y de educación. La educación es la base de todo. Si nosotros tenemos instrucción es en la escuela, pero la educación se recibe en la casa.
Desde ahí comenzamos, que es el problema número uno. Así es. Parece ser que ahora se van a incorporar a los textos otra vez materias que ya se habían eliminado, que eran Que no importantes. supimos jamás porque se eliminaron, que también ahí es otra cuestión. Exacto. O quién las eliminó y con miras a qué. Así es. ¿Verdad que sí? Entonces, todo eso es necesario que desde la casa tengamos entrenamiento, pero ya fuera de la casa sería necesario tener este tipo de cosas dentro de nuestra actividad, ¿no? Por supuesto. Por el otro lado, doctor, usted al pertenecer a diferentes colegios, al pertenecer a diferentes instituciones, incluso también tener una institución propia, ¿qué buscamos? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la relación que se busca entre médicos, entre profesionales, entre el común, entre el llevar esta experiencia y estas actualizaciones, esta preparación a los demás? Pues es indispensable, por eso estamos nosotros dentro del Foro Nacional de Profesionistas, porque no nada más hablamos de médicos, también ingenieros, enfermeras, todo tipo de profesiones, arquitectos, están sumados dentro de eso. Y nosotros buscamos que, por ejemplo, ahora que tenemos el plantel de INADEJ allá en Metepec, Ajá. pues sea un momento apropiado para que establezcamos un nexo, Vínculos, claro. precisamente vínculos con lo que es el Foro Nacional de Profesionistas, para que a través de INADEJ se les dé la oportunidad de que tengan ese aprendizaje, no nada más a los puros médicos y abogados. Esto se tiene que diversificar, ya no es cosa de una sola persona. Todos somos víctimas o potenciales víctimas de un delito. Todos pudiéramos ser también los victimarios en un momento dado, aún contra nuestra voluntad. Así es. Entonces, esta preparación a nadie nos estorba. Yo creo que hasta las amas de casa estarían interesadas en tomar cursos de este tipo, siempre y cuando se pongan accesibles a ellos, a su lugar de origen, Claro. a su lugar donde viven. Y el INADEJ, pues, lo que me gustó a mí la primera vez que me inscribí al primer curso, Ajá. que fue de perito en documentos cuestionados, fue precisamente esa apertura que dio. Yo jamás me imaginaba el mundo pericial y entré a esto y pues ya no me puedo salir de ello, ¿no? Y estoy muy a gusto. Y me diversifiqué, me fui a violaciones, me fui a lesiones, me fui a traumatología, neurología, todas las áreas de la especialidad médica me he metido, hasta en cardiología me he metido. ¿Por qué? Por la inquietud y el gusanito que supo despertar en mí el INADEJ. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, y se los hemos presumido, se los presumimos todos los lunes, queridos amigos. Una de las maravillas que tenemos en esta retroalimentación diaria entre alumnos y profesores, que muchas veces el profesor también es alumno y viceversa. Sí. También tenemos magistrados, jueces, médicos, peritos especializados, tomando cursos, dando cursos, y tenemos una retroalimentación maravillosa. ¿En qué ayuda también, doctor, muchísimo que la teoría y la práctica se reúnan en una clase, como en el caso de las maravillosas y magistrales clases que nos imparte usted? Mire, la situación es muy, muy concreta. Nosotros sabemos que podemos ser estudiantes de todas las materias, pero lo que hace al maestro es la práctica. Así que están sinergizadas las dos cosas, se sinergizan en un mismo camino. Es necesario teoría y práctica, pero la teoría la recibimos aquí. La práctica también la hemos recibido en cierta forma cuando nos volteamos del otro lado, que somos profesores, ya nos toca ahora impartir, pues tenemos que buscar la información y la experticia en otros lados para poderla traer aquí de nueva cuenta. Es retroalimentación todo el tiempo. ¿Verdad que sí? Sí. Eso es lo maravilloso. Por otro lado, doctor, tenemos el Colegio de Médicos Cirujanos Mexicanos, AC. A ver, háblenos un poquito de esa parte. Pues el Colegio de Médicos Cirujanos Mexiquense tiene más de 25 años de haber sido fundado en el Estado de México. Lo fundaron gentes muy connotadas, cirujanos, algunos, la mayoría todavía viven, hemos perdido 2 presidentes que fueron del colegio, me toca a mí ahora en este momento la presidencia hasta termino en fin de este año, y nos proyecta una situación muy interesante porque unificamos al gremio médico de todos los 125 municipios del Estado de México, de los cuales tenemos a los principales, quisiéramos tenerlos a todos captados como asociados, pero se integra a nuestro colegio por puros líderes que son presidentes de asociaciones de cada municipio.
Por ejemplo, Nicolás Romero tenemos una asociación, otra en Atizapán, otra en Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Coacalco, bueno, hasta de la Ciudad de México tenemos de Azcapotzalco, la Sociedad Médica de Azcapotzalco es miembro de nosotros, está Teotihuacán, está también Almoloya, hay muchos municipios que están integrados con nosotros. Esto nos da gusto porque esta situación significa que el médico ya está tomando conciencia de que tenemos que tener unidad, y el colegio, la idea es dar actualización médica continua, preparar congresos, hacerles cursos, todo lo que sea posible para que tengan ellos el conocimiento de cómo ejercer mejor la medicina y no caer en iatrogenia, en responsabilidades médicas, y que se vengan con nosotros a los cursos. Por eso hicimos convenio el colegio con el INADEG y con otras, con el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico que nos honra en darnos cabida en este momento, y con otras instituciones. Estamos con la Asociación de Magistrados del país, la Asociación Nacional de Magistrados, hicimos convenio con ellos, con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, con la de Conciliación y Arbitraje del Estado, con los odontólogos, con mucha gente. La idea es que convenir con ellos es acercarnos a otras profesiones que de todas maneras todas tienen relación con lo más importante, que es la vida y la salud. Vida y salud es la base. Es la base de un país. Un país sano va a ser un país creciente, va a ser un país en evolución continua. Vamos a fortalecernos, ¿no? Dentro de este colegio de médicos, de cirujanos, al reunir a tanta gente, ¿cuántos hay estadística o tienen alguna idea cuántos también son peritos? Porque muchos de ustedes, aparte de la profesión, aparte de dar clases, de dar cátedra, también tienen esa parte de peritos para ayudar al Poder Judicial en asuntos a veces muy, muy, muy complicados y muy difíciles. ¿Hay estadísticas o no, o tiene alguna idea usted? Sí, mire, cada 2 años nosotros tenemos la obligación de avisar a la Dirección General de Profesiones de la Ciudad de México a nivel federal y también a nivel de profesiones en el estado, el número de peritos que están integrados a nuestro colegio. Y tenemos un promedio de 15 en el mejor momento que hemos tenido, ahorita tenemos 9, de los cuales 7 están incorporados, inclusive ya trabajando en el Poder Público. Tenemos médicos legistas que están trabajando en medicina forense ya en Toluca directamente, tenemos otros que están en lo que se refiere al Poder Ejecutivo Federal a nivel de conciliación y arbitraje, que están trabajando ahí ya no con las juntas de conciliación, sino directamente con los magistrados que toman las decisiones, están como peritos terceros o peritos de la parte actora. ¿Cuál es la diferencia de un perito tercero? ¿Qué implica o qué significa? Porque perito tercero. Aquí recuerda que tenemos gente que no entiende muy bien o no entendemos bien. Por favor, díganos cuál es la diferencia entre un perito y un perito tercero. Muy sencillo, mire, un perito en materia penal, de acuerdo a las reformas, ya no, nada más son 2 peritos. Uno de la parte actora, que sería quien demanda, que sería el del Ministerio Público, el perito oficial. Y el otro médico es el perito de parte, que somos los que actuamos en el juicio oral, y ya ahí no hay tercero en discordia porque el juez es el que toma la decisión. Eso fue la modificación a partir del 2008, de junio del 2008. Con el llamado nuevo sistema acusatorio, que quitó al sistema inquisitorio. Pero lo que se refiere a derecho administrativo, derecho laboral y sobre todo, en este caso, derecho civil, se requiere todavía la figura del perito tercero. Quiere decir que vamos a actuar un perito por la parte que demanda, por la parte que se defiende de la demanda, y un tercero que llama el juez porque los 2 peritos no se pusieron de acuerdo. O sea, generalmente el perito de la defensa va a abogar en cierta forma por la persona que es demandada. Claro. El perito de la parte actora pues está apoyando al demandante. Al ver eso la ley dice necesitamos un tercero que tome la decisión, y el juez en civil, en administrativo y en derecho laboral no quiere tomar esa responsabilidad. Dice mejor que sea un tercero, y esa es la figura del tercero en discordia, que es el que va a determinar cuál de los 2 peritos de la parte actora o de la parte demandada, cuál es el que tiene la razón. Es como si ese perito tercero evalúa los dictámenes de cada uno de los peritos y él decide, no si tú o no tú por esto. Obviamente da sus razones y el por qué. Claro. Es un trabajo bien complicado y bien difícil. Sí, es casi lo que hace el juez.
Así es, le quitamos un poco de trabajo y la carga Ajá. de probar al juez, porque ya tiene una persona que es responsable por abajo de él, que Ujú. va a tomar una decisión y el juez tiene que respetar eso si lo quiere hacer, porque dicen que el juez es el perito de peritos. ¿Por qué Ujú. razón? Porque si el juez quiere, no acepto ni un perito ni otro, ni siquiera lo que diga el tercero. Yo como juzgador puedo tomar la decisión final. Sí, eso es discrecional. Por Claro. eso se dice en los libros de derecho y sobre todo en los códigos que el juez es el perito de peritos. Pero nada más ahorita esa figura se conserva así en derecho penal, pero en civil, administrativo y laboral no. Ahí rige el tercero en discordia. Sigue el tercero. Y por eso mismo necesitamos profesionalizarnos continuamente, crecer más y que al rato haya muchos más peritos. Hay Claro. demanda. De repente vemos por ahí el día del abogado, un amigo me pasaba unas estadísticas impresionantes de juicios atrasados, de expedientes casi archivados y demás, de todo lo rezagado que hay. ¿Hasta dónde influye también el no tener todo el personal adecuado, hablando de peritos, para resolver rápidamente estos conflictos? Demasiado. Imagínense que, por ejemplo, en las juntas ya de conciliación y arbitraje hay mucho rezago. Hay una gran cantidad de gente que está esperando que se les dé un perito, porque en derecho laboral no es como en derecho civil. En derecho civil una persona que quiere presentar un perito lo tiene que pagar. En cambio, en derecho laboral, el actor, que es el trabajador, siempre que demanda al patrón, el actor o el trabajador en este caso, tiene derecho a que la Junta Federal o local de conciliación le ponga un perito. Lo solicita. Y Necesito un perito. gratuitamente, Ah, ok. y él no tiene que pagar nada de su bolsa. ¿Y lo solicita o de facto se lo otorgan? No, Tiene que hacer la lo tiene que solicitud. solicitar por medio de su abogado que está llevando la demanda laboral para que le concedan un perito, sobre todo en materia de escritura, porque a veces el trabajador para contratarlo le dicen, sabes que sí te contrato, pero fírmame hojas en blanco, si no, no te voy a dar trabajo. Y eso de firmar hojas en blanco, queridos amigos, abogados, que aquí nos han hecho esa recomendación miles de veces, no firmen hojas en blanco, por favor, Claro, ni porque sea tu abogado de confianza, ni al marido, ni por eso dicen que ni hojas en blanco a nadie. y firmar por bienes mancomunados no se hace, doctor, los dichos de abogados. Doctor querido, de verdad, una plática, una charla, una cátedra, les digo yo, que uno aprende de la mano de ustedes de esta manera tan amable, maravillosa y que nos dejan toda su sapiencia y toda su enseñanza. Ahorita que mencionaba sobre el abogado, que es quien le recomienda al cliente o a su defendido el contratar o exigir un perito, hablando de las situaciones que nos mencionó, por ahí, de ahí la importancia de que los abogados también tomen este tipo de diplomados para saber cuándo necesito yo pedir a las leyes algo conveniente para mi defendido. Pero Claro. si estoy ignorante de esa parte, pues nunca lo voy a solicitar, sabiendo que tengo el derecho, o mi cliente tiene el derecho de Claro. hacerlo sin pagar, sin un costo. Así es. ¿Verdad? Sí, desgraciadamente el abogado luego no le entra todavía en la mente la idea que todo ya se prueba ahora por medio del método científico. Así es. La verdad legal, que será la verdad jurídica para el juez, se tiene que probar con ciencia. Primero que nada, la ciencia está por medio. La ciencia es dinámica, no es estable, pero tiene ahorita el máximo de porcentaje de credibilidad. Tendríamos 95, 99%. No hay 100% exactos ni siquiera en ciencia, porque lo que hoy fue, quizá para dentro de 4 o 5 años ya no es. Así es. Y entonces esa es la dinámica que se tiene que llevar a través de los juicios y que el abogado y la gente que está queriendo probar algo lo haga por método científico, por medio de peritos. Y en segundo lugar, por otras pruebas que son la documental pública, la documental privada, la testimonial, etcétera. Son importantes las demás pruebas, pero la más importante que yo considero que es la reina de las pruebas en este momento es la prueba pericial. Así es, queridos amigos, por eso la importancia de formar peritos y que tengan una base real, firme, sustentada, que las clases, las cátedras las reciban precisamente con gente especializada que trae toda la trayectoria, que trae toda la práctica, que da toda la experiencia y que están en el mismo momento, aparte de que dan clases, también en ese momento están trabajando, están haciendo, entonces están empapados del sistema, de las actualizaciones y demás, y al mismo tiempo las traspolan a los alumnos. Estamos hablando de acá del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, queridos amigos, y esa es la invitación, que vengan, que se metan a la página www.unam.mx
www.inadeg.edu.mx y toda la oferta educativa la van a encontrar ahí y todos los diplomados y demás. Además estamos en todas las redes sociales, todos los campus tienen su página en redes sociales y ahí se está dando continuamente la información de diplomados, de cursos, el inicio de licenciaturas. Estamos por iniciar licenciatura en Derecho en Insurgentes y en Nebraska, aquí en la Ciudad de México, el 26 de agosto. Entonces, queridos amigos, ahí está toda la información. Están viendo el calibre de catedráticos que orgullosamente tenemos acá en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y que todos los lunes los compartimos con ustedes precisamente para que conozcan quiénes son, quiénes imparten clase, quiénes dan cátedra, quiénes son los que forman no solamente juristas, no solamente peritos, no solamente licenciados en ciencias forenses, sino también forman seres humanos integrales, doctor, que esa es otra parte, ¿verdad? Claro. No nada más es, soy el maestro de, se convierten a veces casi en cómplices, en el discípulo, en el cariño, en esta hermandad casi, doctor. Claro, sí, definitivamente. La situación aquí en el instituto ha sido maravillosa porque muchos alumnos pues nos buscan o me buscan como médico, buscan como perito y yo también a ellos los apoyo y les digo, ¿sabe qué? Pues vamos a integrarnos como peritos, trabajen y les recomendamos dónde puede haber ahorita posibilidades de que ustedes tengan un ingreso superviniente, que no le cae nada mal a nadie, ¿no? Así es. Que ese es un plus grandísimo, sí, queridos. claro. Una recomendación así, wow, no en todos lados, no cualquiera. Y no Claro. se hace en todas las escuelas, doctor. Así Eso es. sí. Pues, doctor querido, de verdad, un placer enorme que nos haya permitido esta charla, porque más que entrevistas, le digo que son cátedras que nos regalan. Muchas gracias. Que sea la primera de muchas. Uno de nuestros maestros consentidos, de nuestros catedráticos consentidos, que como ya lo dijo al principio, tanto está en Tlalpan, en Nebraska, en Metepec, aquí en Insurgentes, en los foráneos, a donde lo soliciten, nos lleva toda su sapiencia, toda su experiencia, toda su praxis y sobre todo esta bonomía que nos comparte cada vez que lo vemos. Gracias, doctor, por estar con nosotros y esperemos por ahí que pronto nos visite nuevamente con temas de esta naturaleza que son muy, muy importantes para conocer, no solamente para el gremio médico o nuestros juristas, sino para el público en general. Siempre nuestro lema no va de gratis, más que leyes, educando la conciencia, pero es para todos. Todos los días tenemos que buscar evolucionar un poquito, doctor. Claro que sí, Delia, pues muchas gracias. Es una invitación muy, muy bella y le agradecemos mucho a usted, desde luego al doctor Anatolio González Emigdio, querido amigo, entrañable amigo, porque antes que ser el titular o el rector de todo el sistema de escolar que estamos llevando, es una persona muy, muy humana y a quien le tenemos una admiración y un respeto. Y a todos ustedes, muchas gracias. Pues muchas gracias, el tiempo se nos va volando, queridos amigos. Honestamente yo ya ni vi la hora, ni puse atención a eso, sino el tema está tan interesante y nos deja picaditos para un programa próximo para saber qué más podemos traer, qué más nos puede traer nuestro doctor querido para compartir con todos ustedes, para aprender un poquito más cada día. El doctor Ricardo Arturo Aguilar Orozco, que como les decía en un comienzo, es uno de nuestros catedráticos consentidos también aquí en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Y queridos amigos, los esperamos el día de mañana martes. Ya saben que los martes tenemos los de salud y justicia, que en algún momento lo vamos a invitar a un martes, doctor. Claro. A un martes con el licenciado Daniel Osvaldo Rojas López, que lleva la parte de salud y justicia, derecho médico y derecho sanitario, que ya nos pondremos de acuerdo en un tema y me va a dar un placer enorme tenerlos juntos y desmenuzar algunos de estos temas fabulosos que ustedes manejan y que hay que compartírselos a la población en general porque nunca está de más aprender, nunca sabemos cuándo se puede necesitar, ¿verdad? Claro, Deli, con todo gusto. Muchas gracias, doctor. Queridos amigos, pues así terminamos este programa el día de hoy, nuestros lunes de INADEG, nuestros catedráticos del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Soy Delia Linares Alvarado. Gracias, como siempre, a nombre de todos los que integramos el equipo, lo que estamos haciendo todos los días aquí, más que leyes, educando la conciencia. Muchas gracias, los esperamos mañana. Tengan una tarde excelente. Gracias.